Hospedaje Puerto Victoria, un lugar de ensueño a orillas del río Paraná. Cuenta con pesca de embarcado, cabalgatas, parrillas, TV, aire acondicionado, paseos en lancha, habitaciones para 2, 4 y 6 personas. Estamos a 300 metros del casino y a 70 metros del puerto y muy cerca de las termas. Llámenos 03 436 422 010. Mensajes de texto al 03 436 15 44 30 68. Hospedaje Puerto Victoria, un lugar para disfrutar. Segundo bloque de La Voz del Cóndor Malvinense, un programa que transmitimos los días jueves de 15 a 18 por AM 1650 Radio Fénix. Aprovechamos a hacer llegar un cordial saludo a los titulares de la radio, el doctor Roberto Chignoli y el señor Juan Ignacio Grassini, dos grandes amigos de esta casa. Y ya estamos en conexión con Barcelona, con el corresponsal, director de Radio Hispanoamérica, don Julio Orestes Martino. Buenas tardes, don Julio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, María Lelia, vicecomodoro Richardelli y todo el equipo del Cóndor Malvinense. Mi saludo, un abrazo a la distancia y a los escuchas, al querido público argentino. Lo mismo, Julio, te mando un abrazo y bueno, acá estamos como todos los martes en La Voz del Cóndor Malvinense y hay en desarrollo muchos temas, pero creo que uno prioritario, perdón, ¿no? Estoy con un caldito acá, Julio. Entonces, y creo que lo que está pasando y que anticipamos en muchísimos años, yo diría anticipadamente, a esta situación que se da y que vos conocés muy bien y de cerca en España, que es el Peñón de Gibraltar. Salimos el otro día, gracias a tus oficios, al aire con el general Blas Piñar, salimos también con el coronel Florestier, es decir, estamos teniendo reportajes muy importantes, de calidad, y esto lo quiero hacer público a la audiencia de La Voz del Cóndor Malvinense, que gracias a tus oficios, repito, conseguimos estos tipos de reportajes. Y queremos volver a este tema. ¿Cómo están las cosas, Julio? Bueno, la tensión en la zona de Gibraltar sigue alta. Este domingo hubo una protesta de los pescadores, una manifestación en la bahía misma de Algeciras, ahí frente al Peñón, donde 40 lanchas de pescadores salieron a protestar. Luego vamos a comentar un poco lo que pasó este domingo, pero me gustaría reflejar un poco el espíritu, el ánimo de la población gaditana, de la gente de los pescadores, de su familia, del pueblo gaditano, no del que vive a costilla de Gibraltar, que es otra gente, sino de los que se están viendo damnificados por esta política del gobierno de Gibraltar de tirar los bloques con acero en la bahía para que los pescadores que realizan una pesca artesanal no puedan tirar las redes, y les han reventado el principal caladero que tienen para la pesca en la zona, en una política prepotente y arrogante típica del imperio inglés. Acá hay las palabras, son 2 minutos nada más, de un gaditano que refleja su angustia, su furor, su rabia por esto que está pasando, que a mí me gustaría transmitirlo. No es de una gran calidad la grabación en cuanto a la calidad del sonido, pero sí de una inmensa calidad emotiva y del sentimiento que en este momento tiene el pueblo gaditano, el pueblo español en los alrededores de Gibraltar. Así que si están de acuerdo, ahí va. Dale, pasalo nomás.
Señores, aprovechando este paseíto caballero y la similitud de ese peñón como el peñón de Gibraltar, vamos a dar un pequeño protesta ya marítimo. El peñón de Gibraltar. Ese es un tema que siempre saca cuando España está en crisis, porque nos tocan el corazón, nos tocan la tierra, el suelo patrio y los volvemos locos, ¿me entiendes? Porque el patriotismo tira mucho. Pero no dejarse volver locos. Aun con todo esto yo voy a hacer un comentario. Gibraltar español, carajo, español. Y dicen, hombre, es que Gibraltar no se puede hacer daño. Gibraltar es un paraíso fiscal. Y hay más empresas que ciudadanos. Se pagan alquiler 25 euros. Los comerciantes no pagan impuestos. Y después se vienen aquí al médico. Y a mí me recuerda que todo el mundo tiene derecho a la salud. Pero me voy a decir una cosa. Gibraltar español. Y si eso fuera español, todos los que están ahí, porque ahí el problema por lo que hay es la pela, el dinerito. Todos los llanitos y todos los linenses que se han acostumbrado a vivir de los billetes de Gibraltar, lo siento. Hacemos Gibraltar español y se acostumbraría a vivir de otra manera. Y al que no le guste que se vaya a Inglaterra. ¿Te están enterando? Porque el Peñón está enfrente de Cádiz. Y en el Peñón se vive como se vive en Cádiz. Y si en Cádiz hay miseria, pasa en miseria. ¿O qué carajo es que tú me digas que no soy de carajo? ¿Qué coño se me creído? La línea es Cádiz, el Peñón es Cádiz. Viví como los gaditanos. Si te quieres vivir como un inglés, te va a donde con tu puta madre. Tanto llanito, tanta polla. No queda aquí comemos los libenses. El Peñón son aguas de Cádiz. Todo aquello Cádiz. ¿Estamos o no estamos? Y si quieres vivir como un inglés, te va a comer la uña, el quinto carajo. Y eso es lo que hay. Y la tapa yo, y a mamarla. Carajo, si queréis dinero se vayan de las campas, para ir a buscarse la vida, como están más de 150.000 capitanos. Carajo, ¿dónde coño vamos aquí? Y la tapa yo, carajo. Los muertos ya. Capitano, proteja ya, como el PNI. Y oye, que esto es una cosa que tira un pueblo de las ciudades, pero no volverse loco. Bueno, yo creo que esto es un reflejo del espíritu y la rabia española, de los gaditanos, porque hay que saber que muchos españoles están viviendo a costilla de este arrase de la soberanía española, y los que no manifiestan su molestia y su enojo como lo manifiesta este pescador anónimo, que no pone su nombre, pero que refleja el sentimiento que en estos momentos se vive en torno a Gibraltar. Un sentimiento que yo llamaría patriotismo herido y furia española, ¿verdad? Y que le da a los oyentes argentinos el espíritu de la situación que se está viviendo en estos momentos por este atropello del gobierno de Gibraltar y de Inglaterra contra los auténticos dueños de ese lugar y de esa bahía, que son los españoles, y que han decidido que no los dejan pescar más, y para impedirlo de manera definitiva han tirado estos bloques con puntas de hierro que impiden que se pueda tirar las redes y se pueda seguir practicando la pesca artesanal. ¿Qué le parece, vicecomodoro? No, es algo que nosotros, inaudito, ¿no? Desde ya, nosotros conocemos, por eso cuando hacíamos el reportaje la semana pasada con el general Blas Piñar, le podemos dar, en el buen sentido, con humildad, bastantes consejos de los accionares ingleses sobre ya lo que era el virreinato del Río de la Plata, las invasiones inglesas, el permanente asedio, y hoy justamente en el primer bloque estaba hablando de este infame tratado que justamente se lo llama de Madrid, porque en ese momento Madrid hace de mediadora entre Inglaterra y la Argentina y garante de ese tratado, que es ignominioso. Vos que conocés bastante en profundidad la historia universal, la historia europea, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, en 1919 se firma un tratado que era el de Versalles, en Francia, en el Palacio de Versalles, por eso se lo llama así. Y este tratado justamente ponía condiciones incumplibles a Alemania y los aliados de Alemania, pero fundamentalmente a Alemania, y permitió una Segunda Guerra Mundial con más de 60 y pico de millones de muertos, decía. Y por eso Inglaterra, que de piratería sabe mucho y ha hecho todo su imperio a costa del saqueo que sigue al día de hoy, y ya están preparando todo en el caso de Malvinas, el Atlántico Sur,
hay 5 empresas petroleras inglesas asociadas, pero con un denominador común. British Petroleum tiene, digamos, puestas sus acciones en 3 de ellas directamente y en otras indirectamente a través del gobierno de Gran Bretaña con los isleños. Entonces, ¿qué implica esto? Que da la casualidad que también en el continente, sobre la parte de Cerro Dragón, que es una zona en la Patagonia, es un gran reservorio petrolero que fue, digamos, concesionado a una asociación en la cual también de empresas estaba British Petroleum y está, se llama Cerro Dragón, y este cerro ha sido prorrogado sin necesidad, vencía el contrato en el 2017 y ha sido prorrogado por Kirchner, el extinto presidente, hasta el 2047. O sea, prácticamente hasta agotar el mayor yacimiento de petróleo y gas que tiene Argentina en la parte continental. Por eso le conocemos, y yo particularmente, y otros estudiosos más, profundos estudiosos, y lo nombraba uno de ellos, el más enjundioso en todo esto, y que viene y fue el que descubre ese Tratado de Madrid, se le llama así porque fue firmado el 15 de febrero de 1990, por la cual impone condiciones a la Argentina perdidosa de la guerra de Malvinas y el botín de guerra, que tenía 2 partes, en lo atenente a lo que es la defensa del Atlántico Sur, por eso la desactivación de las bases aéreas y navales de la Patagonia, por eso la destrucción también de las Fuerzas Armadas Argentinas, por eso también, digamos, la destrucción y desaparición de lo que eran todas fabricaciones militares, fábrica militar de aviones, astilleros navales, donde hasta se construían submarinos. La Argentina estaba en capacidad en la década entre el 80 y el 90 de tener un propio submarino propulsado a, digamos, propulsión nuclear, cosa que recién Brasil lo va a tener en el 2017, por ahí, y que con ayuda de Francia, vos fijate la alta tecnología, bueno, todo esto había que de alguna forma destruirlo, Julio. Por eso nos podemos dar el lujo de conocerlos en profundidad, cuál es el manejo colonialista y sobre todo a dónde apunta, dado que Inglaterra es un conjunto de islas que prácticamente no tiene riquezas, tuvo una que era el carbón y que pasó los años y prácticamente ha desaparecido, pero sí vive del resto del mundo a través de la rapiña. Por eso lo que está pasando ahí en Gibraltar, realmente, bueno, también vi que hay disconformidad, pero en general, digamos, uno tiene que ver lo que dice el Foreign Office, como dicen los abogados, a la parte de las pruebas me remito y, bueno, contra ello, digamos, no hay alegato posible cuando uno reconoce esas pruebas. Por eso el Foreign Office dijo que eran inaceptables demoras que se han visto esta mañana, martes, esto es reciente, lo acabo de recibir, en la frontera con Gibraltar. La decisión de los británicos se produce un día después de que informaron que están analizando una presentación legal ante los tribunales europeos, y cuando España compara su situación en Gibraltar con la de las Islas Malvinas, ante la alarma de los socialistas españoles, lo llaman estos últimos a frenar la aventura que puede llevar al ridículo, textualmente. Julio, ¿qué me podés decir? Bueno, sobre todo lo que dijo antes y esto que dice ahora al final, mire, no hay país
prácticamente, no hay país sobre la faz de la tierra que no haya recibido heridas de las garras piratas inglesas. Ha sido tanto el abuso, el atropello y la explotación y expoliación que ha realizado el imperio inglés en su historia, que si el mundo tuviera sentido común, debiera abolir Inglaterra. Sí. La conducta de las fuerzas internacionales marxistas que pregonan la revolución y el anticapitalismo, a corto, a mediano o largo plazo, por las buenas o por las malas, como hace la socialdemocracia, ¿verdad? El largo camino de la justicia social. Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, siempre le hacen el caldo gordo al imperio. Un imperio que ahora se ha vuelto más complejo, se ha compaginado con fuerzas que se han coaccionado en torno a Inglaterra, Estados Unidos y el poder mundial del sionismo, ¿verdad? Agrupados y sostenidos por los grupos usureros internacionales. El Partido Socialista Obrero Español da vergüenza. Primero, la semana pasada, criticando al gobierno del Partido Popular, que por otra parte nosotros con izquierdas y derechas, saben ustedes porque lo hemos dicho más de una vez, no tenemos la más mínima simpatía. Pero llegada la hora, estas derechas parecen tener un poquito más de dignidad que aquellas izquierdas, porque aquellas izquierdas están hablando de que la intención del gobierno del Partido Popular de acompañar a Argentina para que ir juntos ante las Naciones Unidas, para exponer juntos el caso de Gibraltar y Malvinas, no hay que hacerlo, dice el Partido Socialista Obrero Español, porque es una alianza extraña, que en lugar de España está dentro de Europa, que más allá de las diferencias con Inglaterra, Inglaterra es un país aliado de Europa, y que España debe resolver sus problemas dentro de la Unión Europea. Los socialistas españoles, entre los cuales pululan multitud de masones, que tienen una concepción internacionalista y mundialista del mundo, que pertenecen a la internacional socialista, le dan una cachetada en el rostro a Argentina. El pueblo argentino, como todos los pueblos, llegadas las horas donde se producen las grandes decisiones, tiene que saber quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos, quiénes lo aprecian con lealtad y quienes los desprecian y tratan de marginarlos. El Partido Socialista Obrero Español, para el Partido Socialista Obrero Español, Argentina es una alianza extraña, extraña. Argentina parida por España, como toda Hispanoamérica. Los hispanoamericanos somos extraños a España. ¿Qué son? Más afines los anglosajones de las islas británicas que los argentinos del Río de la Plata. Esta es la realidad que refleja una organización que se aleja de los pueblos pretendiendo estar cerca de ellos, que es ofensivo, porque hasta el comentario es ofensivo, dice Comodoro. No solo es mezquino, falso, mentiroso y traidor a los intereses de España, sino que además es mezquino. No sé si esta declaración del Partido Socialista Obrero Español llegó a Argentina, si fue difundida con la suficiente magnitud como merece que se difunda, porque no hay que olvidar que estos socialistas españoles son los cooperadores de esa política de los derechos humanos que encarnan algunos sectores en la República Argentina para vapulear, perseguir y destruir las Fuerzas Armadas Argentinas, que se ha hecho toda una excusa política el tema de los derechos humanos para precisamente hacer lo que usted ha reflejado en su comentario, vicecomodoro, aniquilar toda posibilidad de sostenimiento de la capacidad militar de la Argentina y haciéndole como consecuencia el caldo gordo a los intereses imperiales ingleses en el Atlántico Sur, porque una Argentina débil militarmente no tiene la capacidad de defender la soberanía, no solo de Argentina, de Hispanoamérica en esa zona.
intereses que son afines de los pueblos, ¿verdad, vicecomodoro? Y la destrucción de las Fuerzas Armadas, al unísono con la complacencia y aplauso de los socialistas españoles, por ejemplo, es un acto de traición también. Es un acto de traición que está al servicio de los grandes poderes mundialistas que se sirven de estos verdaderos caballos de Troya en los pueblos, vicecomodoro. Sí, Julio, tal cual lo que vos estás diciendo, y me estoy recordando que también un funcionario de Gibraltar acusó al gobierno de Rajoy de tener una actitud beligerante como la del ex dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Rubalcaba, interrumpió su vacación en Asturias y convocó a la prensa en su casa de las montañas para exigir diálogo entre Gran Bretaña y España para resolver sus diferencias por Gibraltar. Acá refleja todo lo que vos estás diciendo, y yo acá, ¿qué puedo agregar de todo esto? Agregar que realmente a veces, y vos estás ahí viviendo, yo también tengo familiares hace muchos años viviendo ahí, y realmente parecería que fueran extraños, y no como tanto en tu Uruguay natal, Julio, como en la Argentina, cuando vinieron y cuando vienen actualmente se los trata muy diferente. O sea, han elegido, como bien has dicho, a Gran Bretaña, su manejo político, geopolítico sobre Europa, y han dado la espalda a lo que ellos mismos en su momento ayudaron a crear, que eran justamente estas tierras americanas y hispanoamericanas y los virreinatos, etcétera, etcétera. Por eso creo que no me extraña esta actitud, porque te comento algo. Poco tiempo después de la Guerra de Malvinas, que yo empecé a dar charlas, conferencias, y empecé en escuelas y en sectores de todo tipo y color. Yo no miraba la ideología, porque Malvinas es una razón histórica que nos asiste, de justicia histórica, inclusive geográfica, de todo tipo. Y bueno, munido de eso salí como el Quijote, a dar conferencias en distintos ambientes. Y en algunos me encontré que eran ambientes de lo que es la izquierda argentina, y que estaban en contra de Malvinas y en la misma Argentina. Entonces esto empecé a reflexionar y los hacía reflexionar que no era un problema ideológico, sino era un problema de defensa de la soberanía, la justicia que le asistía, y pude notar que unos años después, gracias a ese accionar, mismo dentro de la izquierda se conforman agrupaciones de izquierda nacional, inclusive una de ellas le puso el nombre 2 de abril, el día del desembarco argentino en Malvinas, y empezaron a entender el fenómeno, que es lo que vos decías. En definitiva, se habían puesto en contra, y siguen algunos sectores de ese tipo, y defenestrando lo que fue Malvinas, defenestrando todo lo que tiene que ver, inventando, hasta haciendo películas con apoyo oficial y no oficial, algunos de la misma Inglaterra, como hemos conocido, y haciendo esas películas denigratorias y de una óptica tal cual vos la describís. Así que no me extrañaría si esto pasa en Argentina, pasó, pero acá hubo un anticuerpo, una reacción de aquellos que justamente valoraron el tema Malvinas como una bisagra de la historia argentina y como una causa no solamente nacional de la Argentina, sino también de toda Latinoamérica como mínimo.
Por eso quedaban fuera de la historia y yo los hacía entrar en algunas contradicciones porque por un lado atacaban a Estados Unidos, entonces le digo, bueno, ¿cómo justifican el apoyo de Estados Unidos en la guerra de Malvinas a Inglaterra? Y así contradicciones flagrantes en la cual llegaban a negar hasta un hecho histórico que no tenía nada que ver. Por eso cuando comenzaron los ataques por izquierda a este tema, también lo hubo por derecha, de los grandes grupos económicos internacionales, multinacionales, pero cuando empezaron por izquierda, estos ataques, ¿qué pasaba? Pasaba que muchos empezaban a tomar conciencia realmente de lo que era Malvinas. Y lo único que usaban como ingrediente, y siguen hasta el día de hoy, es cuestionando a través de los derechos humanos, a través de lo que fueron, digamos, los chicos de la guerra. Y también, en alguna medida, nosotros destruimos esos mitos, porque la cantidad de combatientes que desfilaron por nuestros programas, siempre termino con una pregunta: ¿volverían a Malvinas? Y no hubo uno solo que dijese lo contrario, que sí. O sea, está bien internalizado y vieron que lo que tenían adelante era un enemigo, que no era un enemigo solamente usurpador en Malvinas, sino que por historia es un enemigo que permanentemente está rapiñando los recursos, tal es así que lo quiso hacer una colonia inglesa en su momento a través de estas invasiones inglesas, y no pudo, porque los habitantes de lo que eran de la gran aldea de Buenos Aires, no más de 40.000 habitantes en ese momento, reaccionaron organizándose hasta incipientemente y militarmente para rechazarlo. Por eso te decía recién, Julio, que podemos hacer mucho para bajar las ventas de muchos de estos sectores en España que proclaman este tipo de respuesta. Y por supuesto, por eso leía esto, lo que decían recién, de compararlo a Rajoy con Galtieri. Son los paupérrimos argumentos que tienen, porque esto le podría haber tocado en suerte a cualquier presidente argentino. Y si bien hubo muchos defectos en la planificación, en la coordinación, en la misma guerra, y hubo celadas que cayeron, las autoridades argentinas, típicas de lo que hacen los ingleses, mintiendo, fabricando pruebas que no existen, como fue el pretexto de desactivar la ballenera en Georgia del Sur, en Puerto Ley, que contaba la empresa esta argentina con todas las autorizaciones inglesas, había pagado el canon para desactivar la ballenera, y salieron con que se había bajado la bandera inglesa y se subió la bandera argentina, y acusó a la Argentina de que había agentes de la inteligencia argentina en los miembros de la tripulación, cuando también en reiteradas oportunidades saqué al aire al empresario que tenía esa tarea, Constantino Davidoff, que fue el que hizo todas esas gestiones aprobadas y que fue el pretexto para sacar en los diarios ingleses que la Argentina había, digamos, de alguna forma iniciado el conflicto del Atlántico Sur. Por eso, toda esta falsa bandera, como le dicen ahora, que son hechos provocados, son maestros. Y por eso también le decíamos la semana pasada con Blas Piñar que hay que tener mucho cuidado, porque van a usar la opinión pública, van a usar estos grupos de izquierda, de derecha, de lo que sea, otros que van a aparecer hasta ecologistas, con tal de mover toda la estructura que ellos
digamos, consecuente hacia un fin que es el mantenimiento en este caso, de Gibraltar, y en el caso nuestro de Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Bueno, en cuanto a lo que es provocaciones, esta protesta de pescadores del pasado domingo tuvo momentos de alta tensión porque la Guardia Civil, una explicación para los oyentes argentinos, en España la Guardia Civil también cumple funciones de guardacosta, es decir, que es lo que cumple las funciones lo que en la Argentina, por ejemplo, la Prefectura Nacional Naval. El servicio de guardacosta lo sirve la Guardia Civil. Ajá. O sea que hay una repartición de la Guardia Civil que cumple las funciones de guardacosta. Entonces, porque muchos se dirán, ¿por qué anda haciendo la Guardia Civil en el agua? ¿No? Pues la Guardia Civil además está en el agua también. Y los barcos, las embarcaciones de la Guardia Civil salieron a proteger a los pescadores que iban a protestar frente ahí en plena bahía de Algeciras. Y salieron a provocar las lanchas costeras de la Guardia Costera de Gibraltar, ¿verdad? De la Policía de Gibraltar, ante la atenta mirada de dos buques de guerra ingleses que estaban ahí afondeados también, ¿vio? Que no participaron en las maniobras, pero que estaban ahí en un plan disuasorio, digamos, sobre los españoles. Y en numerosas ocasiones, ese domingo por la mañana, la policía gibraltareña embistió en más de una ocasión a las embarcaciones de la Guardia Civil, que en ningún momento perdió la calma, que en ningún momento perdió la forma, que demostró el espíritu español, que protegió a los pesqueros y no entró en estas provocaciones. Son unos bandidos, piratas, arteros y llenos de artimaña. Querían que se armara un asunto este domingo, y lo que se les ocurrió es echar los barcos de la policía sobre las embarcaciones de la Guardia Civil, la cual nunca cayó en las provocaciones. Y siempre calmando a los pescadores, tratando de que la situación no saliera de causa, porque están buscando un escenario de provocación. La intención de Cameron de ir ante la Unión Europea a protestar por las demoras que hay en el pasaje de los visitantes al Peñón, que la mayoría son gente que trabaja dentro del Peñón y que demoran 2 horas porque la Guardia Civil custodia también ese pasaje, está minuciosamente revisando cuando salen para evitar el contrabando de tabaco, sobre todo, que ustedes saben que en Gibraltar el tabaco y muchas cosas más no pagan impuestos. Entonces, si un cartón de cigarros de 10 cajetillas en España sale 45 euros, en Gibraltar sale 20. Y claro, hay mucha gente que va, grandes mafias de contrabando y pequeña gente que trata de hacerse el día trayendo cajetillas del cigarrillo de Gibraltar. Entonces España, como dijo García Margallo, se acabó el recreo en Gibraltar, y ya se acabó que, además de que es una ofrenda a la soberanía española, tampoco va a permitirse que siga siendo un motivo de daño a la economía española. Entonces Cameron va a ir a protestar por esa demora. Pero lo que Cameron omite decir, que si España quisiera, que si España quisiera, podría cerrar la valla, y no solo se le interesaría el tráfico, no habría ningún tráfico, no habría ningún tipo de tráfico, y se acaba el asunto, y se acaba la historia, y a llorar, como decían en los viejos tiempos, a llorar el cuartito. Sí. Está forzando la mano de Inglaterra, y España no está aflojando. Fíjese que en el medio de la manifestación de los barcos pesqueros este fin de semana, geográficamente la bahía de Algeciras tiene en una punta el Peñón de Gibraltar, pegado al Peñón de Gibraltar la localidad de La Línea, y enfrente la ciudad de Algeciras. Pues en La Línea y en Algeciras la gente gritaba Gibraltar español y alentaba a los pescadores y decía piratas fuera del Peñón, y del otro lado estaban los cipayos de los ingleses y algunos pobladores de Gibraltar insultando a España. La situación es ríspida, la situación está, como es natural, agravando el espíritu de enfrentamiento, porque acá hay una injusticia latente muy antigua.
Y a Rajoy no solo lo acusaron de ser Galtieri, a Rajoy lo acusaron de ser franquista y de utilizar métodos franquistas. Pues si estos son métodos franquistas y si defender la soberanía nacional es franquismo, pues viva el franquismo, señor. Porque ¿qué es lo otro? Lo otro es el Partido Socialista Obrero Español diciendo bajemos la temperatura del conflicto. Y hay que no confundir a los cipayos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español con sus votantes y con el pueblo español que está reaccionando de una manera diametralmente opuesta a esas manifestaciones. La mayoría de las encuestas la gente reivindica la posesión de Gibraltar de España. Se hacen pocas ilusiones sobre la recuperación porque, claro, han habido 20 años de echarle tierra al asunto, ¿verdad? De bajarle dimensión, de quitarle importancia, pero ahora que la gente está viendo la gran importancia que tiene todo esto, de cómo está jugando sobre la economía española, de cómo aprovechan el Peñón como paraíso fiscal para la fuga de capitales, para no pagar impuestos, para refugiar capitales mal habidos, para el contrabando de todo tipo de productos, inclusive droga. Ya están viendo que el problema del Peñón de Gibraltar tiene muchos aspectos y un cariz realmente grave. El acto del gobierno de Gibraltar prepotente de tirar estos bloques de cementos con puntas de barras de acero para que se enganchen las redes y los pescadores no puedan pescar, ante el pedido de los pescadores este domingo de que se retiren esos bloques, que es el último caladero que queda, que son cientos las familias que viven, le responde Fabián Picardo, que es el principal ministro de Gibraltar, que el infierno, esto dice este funcionario cipayo de Gibraltar, que el infierno se congelará antes que Gibraltar remueva los bloques de cemento que tiraron a la bahía. Esta es la conducta y la forma de actuar de los británicos. Ninguna duda. Sabel también llama la atención, vos me podés corregir, pero son cerca de 50.000 las compañías registradas en el Peñón y creo que no llegan a 30.000 los habitantes. Ahora, 50.000 compañías registradas en el Peñón, bueno, habla a la clara de paraíso fiscal, de todo lo que vos estás comentando. Por eso, y ya se nos va el tiempo, Julio, creo que siempre pasa lo mismo. Invocan cuando les conviene el pueblo, la democracia, sobre todo estos sectores que hablábamos, y dentro de España, y cuando no les conviene, invocan el mundialismo, el internacionalismo, pero está bien a la clara. Esto es como aquel que dice, ¿está media embarazada? No, o estás embarazada o no estás embarazada. O sea, acá o tomás partido en defensa de algo que por historia, por justicia y por reivindicaciones de todo tipo pertenecen o no pertenecen. Por eso acá esto viene a descubrir y a sacar la careta, como hoy nosotros hablamos en el juego de Malvinas, a muchos personajes de adentro y de afuera del país. Por eso creo que esto que está pasando está movilizando también conciencias españolas que parecían aletargadas, parecían dormidas, como, repito, fue Malvinas esta causa nacional y del pueblo argentino y latinoamericano, porque hay que ver, a mí me consta, he salido fuera de la Argentina, a otros países de América Latina, a dar conferencias y a hablar, y el recibimiento fue apoteótico y está internacionalizado en los pueblos, que la causa Malvinas era la causa de América Latina. Por eso esto se las va a traer, Julio, tenemos que estar atentos. Te pido si acontecimientos que vos ves que sobrepasan, bueno, avisá y hacemos algún programa especial o una grabación especial, Julio. Con mucho gusto, vicecomodoro. Nosotros estamos atentos siguiendo esto. No nos olvidemos que del otro lado del Mediterráneo están pasando cosas también gravísimas en Egipto, que además las grandes cadenas están reflejando la represión del ejército de Egipto, pero no están reflejando lo que están haciendo estos fundamentalistas reprimidos por el ejército egipcio contra los cristianos coptos. Han quemado más de 30 iglesias, conventos.
La minoría cristiana de Egipto está siendo perseguida por los perseguidos. Hay muchas aristas en este conflicto y tiene resonancias más allá de su frontera, lo mismo lo que sigue pasando en Siria. Pero como sé que se está acabando el tiempo, me quiero despedir. Nosotros estamos atentos a esta realidad que se vive en España. El conflicto de Gibraltar es un conflicto dentro del marco del mundialismo globalizador que asola al mundo, como es el conflicto de Malvinas, y los que tenemos un espíritu nacional y patriótico nos vemos reflejados en la causa de la soberanía de los pueblos y de su dignidad, y nos sentimos adversarios de todos estos poderes que vienen a mancillar los intereses nacionales. Por eso me gustaría despedirme como empezó este pescador gaditano que pasábamos al principio: Gibraltar español, Malvinas Argentina, vivan nuestras patrias. Hasta la próxima. Gracias, Julio, y hasta la próxima. Y te repito, si hay que hacer algún programa especial que vea de alguna situación que va increciendo, por favor comunicanos y la haremos. Te mando un fuerte abrazo y esperemos en la próxima salida también tenerlos nuevamente a estos columnistas de lujo como el general Blas Piñar y el coronel Flores Tié. Cuente con ello, vicecomodoro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida con La Voz del Cóndor Malvinense.